en este cuarto y último sermón que vamos a dedicar al encabezamiento de los Salmos. Quedaban pocas cosas por decir. Una de ellas es que un tal Asaf, no se dice más en los Salmos, fue el que compuso 10 de ellos. Solamente se dice eso. Lo interesante es que este nombre, este personaje, sí que aparece en otros libros de la Biblia. Perdón, en otro libro, el libro de Crónicas, el primero. Y también en el segundo hay un versículo. Este Asaf era un cantor en el templo, un poeta, dice el texto bíblico, y también, y esto es muy importante, un profeta. Es decir, cada vez que leemos, rezamos uno de esos 10 salmos, estamos leyendo las palabras de un profeta llamado Asaf, un profeta que era cantor del templo, un profeta dedicado al culto a Dios, a la alabanza. Y Dios le concedió que él pudiera componer esos textos. Seguro que jamás tuvo ni idea de la inmensa importancia que tenían para todo el resto del pueblo judío y después de la humanidad. Después hay otro personaje que compuso un salmo, que fue Emán, el ezraíta. Emán era el nieto de Samuel y era también uno de los músicos que fueron designados para el ministerio junto al arca, y también era profeta. Y de él, en el primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 31, se dice que era un sabio. Y lo mismo se dice de Emán. Emán y Ezán eran 2 sabios. Además de todo lo que hemos dicho, que Dios diga de ellos esto. O sea, Dios tiene muchos hijos en el mundo, pero solamente de algunos muy escogidos Dios puede decir, este es un sabio. Pues bien, este personaje es uno de ellos. Y por último, y esto es lo último que tengo que decir sobre el encabezamiento de los salmos, 11 salmos, dice la Biblia, son de los hijos de Corá. Estos hijos de Corá, ¿quiénes son? Leví tuvo 3 hijos, Gersón, Coá y Merarí. Pues bien, Corá era el nieto de Coá. Y este a su vez tuvo hijos y aparecen mencionados cuando el pueblo elegido sale de Egipto. Y hay una historia, toda una historia muy interesante, que fue la rebelión de Corá. Corá es el nieto de Coá que he dicho. Fijaos, al decirnos la Biblia que 11 salmos son de los hijos de este personaje, lo que nos está diciendo en el fondo es recordad la rebelión de Corá. En el fondo, 11 veces cada vez que recorremos los salmos, es como si Dios nos dijera, recordad este pasaje. Del mismo modo que si voy a rezar un texto que hubiera compuesto, por poner un ejemplo ficticio, María Magdalena, cada vez que lo leyera allí, en la primera línea, es como si Dios me dijera, recuerda el pasaje de María Magdalena. Pues, ¿qué sucedió con los hijos de Corá? Los hijos, Corá, algunos de sus hijos y otros, 250 en total, se rebelaron contra Moisés. ¿Por qué se rebelaron? Hay una enseñanza muy interesante. Resulta que los que llevaban todas las cosas relativas al arca
y a la tienda de la reunión eran los gersonitas, los meraritas y los coatitas. Y cada uno especificaba la Biblia qué tenían que llevar del templo o del arca o de los vasos sagrados, etc. Estaba especificado quién se iba a encargar de cada cosa. Los coatitas verdaderamente podían sentirse afortunados, porque ellos tenían la responsabilidad de llevar el arca, la mesa de los panes, la lámpara de los 7 brazos y otros artículos, tales como la cortina, etc. Otros, como los meraritas y los gersonitas, llevaban las cosas del arca en carros. Pero estas cosas eran tan santas que los coatitas tenían que llevarlas sobre sus hombros, especialmente el arca. Y además muchas de estas cosas envueltas para que quedaran ocultas ante los ojos de Israel. Pues precisamente Coá, parte de su familia, y otros, 250 en total, se rebelaron contra Moisés, el hombre que había hecho esos signos tan impresionantes, el hombre al que le hablaba Dios, había dado tantas pruebas Dios de que quería que Moisés fuera el pastor que guiara a través del desierto a Israel, y ellos se rebelaban. ¿Y con qué se rebelaban? Hay una enseñanza muy grande en esta rebelión para nuestra época especialmente. Le dijeron esos 250, también nosotros y todo Israel es santo. ¿Por qué tenéis vosotros, Aarón y los hijos de Aarón, que ser los únicos que entréis dentro de la tienda a ministrar ante Dios? Fijaos, Dios les había dado mucho, pero ellos querían más. Fijaos en esta época, en este año 2017, en que el sacerdocio es visto más cada vez como una especie de derecho de todo el mundo, y se preguntan las mujeres por qué no pueden serlo, y se ha desdibujado la sacralidad del sacerdocio de modo que parece un oficio que ¿por qué no lo puede ejercitar cualquiera? Pues en este caso Dios se enfadó porque Él quería que se hicieran las cosas como Él había dicho, y castigó la rebelión de Corá. Así que cada vez que leemos esos 11 salmos de los hijos de Corá, en algunas Biblias dice Coré, recordemos este pasaje. Bien es cierto que más adelante la Biblia especifica que Corá tuvo otros hijos que quizás porque eran pequeños todavía o inocentes no fueron castigados por Dios, y sus descendientes acabarán sirviendo también en el templo. Y entonces Emán, Asaf y Ezán son mencionados expresamente en el futuro como participantes de ese culto. Y Dios les encargará a ellos, hará que a través de ellos surjan los salmos a través de los cuales se va a alabar a Dios siglo tras siglo. ¿Qué enseñanza hay en todo esto? La enseñanza es recordad la rebelión de Corá. No hagáis nada parecido, que Dios os da mucho, ¿por qué aspirar a más? Pero también la otra enseñanza es que los hijos, por más pecadores que sean los padres, pueden ser santos. Los hijos que sobrevivieron de Corá acabaron sirviendo en el templo y acabaron siendo profetas, y Dios los usó para que ellos compusieran varios salmos. Con lo cual jamás debemos pensar que hay una especie de pecado que se transmite de generación en generación. El pecado es algo completamente personal. Ni la virtud ni el pecado se transmiten. Como dice Santo Tomás de Aquino, el alma está tan cuan tabula rasa al principio. Está como una tabla rasa y es la gracia, Dios, el que va edificando. Pero no hay mérito ni pecado. No digo yo que no pueda haber
capacidades, inclinaciones, aspectos de la naturaleza que puedan heredarse. Eso Dios lo sabrá, porque a veces hay hijos de padres muy buenos que parecen haber heredado ese carácter. Pero lo que sí que es seguro es que el pecado, como la virtud, no se heredan. Ni el mérito ni el castigo jamás dependen de la genealogía. Y el ejemplo lo vemos en estos hijos de Corá. Un mundo verdaderamente fascinante, la Biblia conectada toda ella por ramificaciones aparentemente invisibles, pero cada texto dice una cosa, pero en combinación con otros textos dice más, adquiere resonancias. La cuerda de un salterio o una guitarra, el salterio era un instrumento de 10 cuerdas con caja de resonancia, cada cuerda hace un sonido, pero si le pones una caja de resonancia adquiere unos sonidos mucho más bellos, mucho más interesantes. Lo mismo sucede con cada versículo. La caja de resonancia da unos ecos. Cada versículo suelto dice una cosa, en combinación con los demás tiene otros ecos que resuenan por toda la palabra de Dios. Que todos nosotros amemos a Dios y por tanto amemos su palabra hasta en sus más pequeños y diminutos detalles, porque Dios, como todo gran artista, está en los detalles.